Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para sumergirse en las maravillas del cine y las series. Hoy, mis queridos cinéfilos y amantes de las historias apasionantes, traemos a sus pantallas un tema que estoy convencido va a encender sus corazones y generar debates tan apasionados como las tramas que adoramos. Vamos a hablar de dos nombres que, sin lugar a dudas, resuenan con una fuerza sísmica en el vibrante universo de las series turcas. Dos actores cuya química no solo cruza la pantalla, sino que se ha incrustado en el imaginario de miles de fans alrededor del globo terráqueo. Sí, estoy hablando de la dupla estelar que ha conquistado corazones y mentes, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu ***. Esa pareja que cuando aparece junta parece tener una chispa especial, un imán invisible que nos atrae inevitablemente, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a desgranar pieza por pieza, escena por escena, porque esta pareja se ha convertido en un fenómeno cultural y que es exactamente lo que hace que su conexión sea tan magnética, tan irresistible. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de análisis y admiración, una pequeña pausa para la gratitud y la comunidad. Si por alguna razón aún desconocida para mí, todavía no forman parte de nuestra familia en crecimiento, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de **suscribirse *** que ven por aquí. Es un gesto pequeño, pero para nosotros significa el mundo. Al hacerlo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde nos dedicamos con pasión a explorar, desentrañar y celebrar todo lo que el cine y las series tienen para ofrecernos. Y no olviden activar esa campanita ***. Así serán los primeros en recibir la notificación en cuanto publiquemos nuevo contenido, y nunca más se quedarán fuera de la conversación. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, como sospecho, han estado siguiendo el fenómeno de Yalan, esa joya turca que en algunos mercados ha sido conocida como el pájaro soñador, o Golden Boy, sabrán exactamente de qué les hablo. Desde el instante mismo en que Seyran y Ferit irrumpieron en nuestras vidas, irrumpiendo con la fuerza de un huracán emocional, la química entre estos dos talentosos actores fue tan palpable que casi se podía tocar. No es meramente actuación en el sentido tradicional de memorizar líneas y seguir indicaciones, es algo más profundo, algo que emana de su alma y que hace que cada mirada, cada gesto sutil, cada intercambio de diálogos, tenga un peso emocional extraordinario, una resonancia que nos atrapa sin remedio. Pero, ¿qué es lo que hace que esta chispa encienda la pantalla con tanta ferocidad? Para empezar, y creo que este es un punto fundamental, es la autenticidad ***. Mert y Afra poseen una habilidad innata, un don excepcional, para transmitir emociones crudas y reales. Sus personajes, Seyran y Ferit, son un microcosmos de la complejidad humana, están repletos de conflictos internos y externos, de un amor que nace entre el caos, de momentos de odio puro, de una indecisión que los carcome. Y ellos, con su talento desbordante, logran que sintamos cada uno de esos altibajos como si fueran nuestros propios. No se trata solo de recitar diálogos, es de encarnar la esencia del personaje, de sentir en sus huesos lo que el personaje siente y en eso, señores y señoras, ellos son verdaderos maestros. La forma en que Mert, interpretando a Ferit, navega magistralmente entre la arrogancia más descarada y una vulnerabilidad conmovedora, o como Afra, dando vida a Seyran, despliega esa fuerza interior inquebrantable a pesar de las adversidades más desalentadoras, es, sencillamente, cautivador. Es un espectáculo que te mantiene al borde del asiento, expectante. Pensemos en algunas escenas clave, momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de los fans. ¿Recuerdan esa primera vez que sus miradas se cruzaron de verdad, más allá de la obligación impuesta, más allá de la fachada? Había una tensión latente, una atracción innegable, una corriente subterránea que no necesitaba una sola palabra para ser sentida. Y esa magia, esa electricidad, no ha hecho más que intensificarse a lo largo de la serie. Han sabido construir esa relación compleja, paso a paso, con sus inevitables idas y venidas, sus malentendidos dolorosos, sus momentos de distancia abismal, pero siempre, siempre con ese hilo conductor de una conexión profunda que los une, incluso cuando conscientemente intentan resistirse a ella. Es como si estuvieran atados por un destino, por una fuerza mayor que los atrae irremediablemente. Otra cualidad que potencia exponencialmente su conexión es la asombrosa capacidad que tienen para *** complementarse mutuamente ***. No se trata de que uno brille más que el otro, más bien, juntos crean una sinergia,
una alquimia perfecta que eleva la narrativa. Cuando uno de los personajes se encuentra en un momento de debilidad extrema, de fragilidad, el otro aparece ya sea para ofrecer un apoyo incondicional que le dé fuerza, o para actuar como el catalizador de un cambio radical, de una transformación necesaria. La dinámica entre Seigran y Ferit es una obra de arte en sí misma, es compleja, llena de matices, de capas que se van descubriendo. Pasan de ser casi enemigos declarados, de mantener una guerra fría perpetua, a ser almas gemelas que se buscan y se necesitan, en cuestión de apenas unos episodios. Y esa fluidez casi etérea en la evolución de su relación es lograda por ellos, por su inmenso talento para la interpretación, por esa entrega total a sus personajes. Por supuesto, no podemos obviar el papel crucial que juegan la ** dirección y el guión ***. La manera en que se filman sus escenas, esos primeros planos que capturan cada microexpresión, la selección meticulosa de la música que acompaña sus momentos más íntimos, más tiernos o más tensos. Todo ello contribuye de forma significativa a potenciar esa química que ya de por sí es deslumbrante. Sin embargo, al final del día, son los actores quienes dan vida a todo ese entramado. Y Mert y Afra lo hacen con una maestría que los diferencia, que los eleva por encima del resto. Son ellos quienes infunden alma a las palabras escritas y emoción a las imágenes dirigidas. ¿Y qué me dicen de los fans? Ellos también juegan un papel fundamental en este fenómeno, ¿verdad? La comunidad que se ha formado alrededor de Yalan, y por extensión, alrededor de Mert y Afra, es simplemente gigantesca. Las redes sociales explotan con cada nuevo capítulo, con cada nueva promo que se lanza. Los fanarts que circulan, los vídeos de compilación que recopilan sus mejores momentos, las teorías que surgen sobre el futuro de sus personajes, todo ello es un reflejo del impacto profundo que han tenido en el público. Y esa energía colectiva, esa devoción palpable del público de alguna manera, se transmite. Es como si Mert y Afra supieran, de forma intuitiva, que lo que están creando resuena de verdad con la gente, que están tocando fibras sensibles. Volviendo a los protagonistas, analicemos qué aporta cada uno individualmente a esta ecuación perfecta. Mert Ramazan Demir con su carisma innato que parece desbordarse de él y esa mirada intensa que puede incendiarte o derretirte, aporta una masculinidad que puede ser tanto tierna como arrolladora. Tiene esa cualidad de hacerte creer que sus personajes tienen capas ocultas, que hay mucho más debajo de la superficie. Por otro lado, Afra Saraolu con su belleza delicada pero poseedora de una fuerza de carácter que se le lee en los ojos, encarna a la mujer moderna, independiente, valiente y luchadora por su propia voz, por su libertad y por supuesto por el amor verdadero. Juntos, Mert y Afra crean una pareja que es a la vez aspiracional, un ideal al que aspirar, y a la vez increíblemente cercana, con la que el público puede identificarse profundamente y, ¿por qué no?, soñar. Y luego están las miradas Es algo que se dice muy a menudo cuando se habla de la química entre actores, pero en el caso de Mert y Afra, es algo que se manifiesta de forma casi obsesivamente clara y poderosa. Hay miradas de amor puro y deslumbrante, miradas de pura frustración que te hacen querer gritarles que se entiendan, miradas de complicidad secreta que te hacen sentir parte de su mundo íntimo, y miradas de un dolor tan profundo que te cortan la respiración. Y ellos son capaces de transmitir todo ese espectro de emociones sin necesidad de articular una sola palabra. A veces, una simple mirada intercambiada entre ellos puede decirnos muchísimo más que un monólogo entero de cualquier otro personaje. Es ese lenguaje no verbal, ese arte de la comunicación silenciosa, lo que tan excelentemente dominan. Y no debemos olvidar un detalle, que aunque sea parte de la ficción, la percepción que tenemos de su relación fuera de cámaras también influye. Vemos las fotos que comparten en redes sociales, las entrevistas donde se les ve reír juntos compartiendo anécdotas. Todo ello da la impresión de que existe una amistad genuina, un respeto mutuo, una camaradería sincera. Y eso, aunque pueda parecer un detalle menor, tiene un impacto real en cómo percibimos su conexión en pantalla. Ayuda a que esa química en pantalla se sienta más natural, más creíble, más humana. No es solo una actuación, parece que hay una base real de buena relación. Ahora, para recapitular un poco este viaje que hemos emprendido hoy. Hemos hablado extensamente de la innegable chispa que enciende la pantalla a Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu.
Hemos explorado a fondo cómo su autenticidad desarmante, su asombrosa capacidad para complementar sus actuaciones, y la forma magistral en que transmiten emociones crudas son los pilares fundamentales de su rotundo éxito. Hemos destacado el poder hipnótico de sus miradas, la construcción meticulosa de su relación a lo largo de la serie, y el impacto arrollador que han tenido en la vibrante comunidad de fans que los adora. Básicamente lo que tenemos aquí es una combinación explosiva de talento puro, carisma arrollador y una conexión que trasciende la barrera de la pantalla, haciendo que cada escena en la que aparecen juntos se convierta en un evento, en un momento imperdible para nosotros, los espectadores, que nos entregamos a sus historias. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la fantástica dupla que forman Mert Ramazan Demir y Afra Araolu. Su talento es indiscutible y su química, un regalo para los amantes de las buenas historias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les atrae de su química? ¿Tienen alguna escena de Seyran y Ferit que sea su favorita absoluta, esa que reviven una y otra vez? Por favor, no duden en compartir sus opiniones en la sección de *** comentarios *** aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y ser parte de esta comunidad apasionada. Si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran y sonoro *** me gusta ***. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también sean apasionados de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Hasta pronto.